Curso práctico de dibujo y pintura. Acuarela. Trazo gestual. La acuarela gestual es un procedimiento de trabajo que busca la expresión inmediata y espontánea de las emociones del artista antes que la perfección de la técnica. Cuando la acuarela se deja llevar por el gesto, se acerca más al dibujo e incluso a la misma aguada. La frescura de este tipo de trabajo queda perfectamente expresada en estas acuarelas de Turner, Whistler y Constable, donde el gesto y la impronta de la pincelada son los verdaderos protagonistas de la obra. Para el desarrollo de esta técnica se precisan los mismos materiales que se utilizan en la acuarela. Con la propuesta de un dorso femenino se inicia esta práctica en la que el trazo y la mancha se combinan para componer las diferentes partes de la figura. Tras realizar el dibujo inicial, con el pincel se aplica una primera mancha que da forma a la cabeza. A continuación se arrastra el color que se ha aplicado en la cabeza para dibujar la línea de los hombros. Aplicando un nuevo trazo se dibuja la forma de la espalda. Antes de que se sequen los primeros trazos, se moja el pincel en agua para elaborar una aguada de color carmín y azul muy transparente que luego se aplica en la zona de sombra de la espalda. Con este mismo color y con un poco más de azul, se continúa el dibujo de las piernas y se pinta su zona sombreada. Cuando ya se ha planteado la forma, se procede a definir el trazo con acuarela, aplicando tonos más oscuros que realcen los contrastes. Como se ha podido apreciar, desde el inicio se han dejado en reserva las zonas más luminosas. La técnica del apunte requiere una comprensión de los elementos a representar desde un punto de vista global. Es decir, debe mirarse el conjunto que compone las figuras de un modo que permita producir una síntesis de las formas. El trabajo gestual puede combinarse perfectamente con el dibujo previo a lápiz, como quedará demostrado en la siguiente práctica sobre un paisaje. Tras plantear el esbozo con unas pocas líneas, se empieza a pintar el cielo con diferentes tonos haciendo las correspondientes reservas. El que se fundan fácilmente unos colores con otros depende principalmente de la humedad del papel. Resuelto el cielo, con colores más intensos se trabaja el árbol en sus distintos tonos. Las hojas de la derecha se representan con manchas de diferentes tonos verdes. Con tonos rojos y marrones oscuros se pinta la parte más oscura de la copa del árbol. El tronco se trabaja con trazos más precisos y oscuros. En el trabajo gestual hay que poner una especial atención al grado de secado del color, para evitar que la pincelada se funda más de lo necesario sobre el fondo.
Con pinceladas muy directas de color verde y alternando pinceles, se pintan diferentes detalles del árbol. En la parte derecha de la copa se dan unas pinceladas con el mismo tono verde manchado con un poco de color siena. Con un pincel grueso se mancha el terreno situado en primer término. Una vez resuelto este tono, se trabajan algunos detalles. Con mezclas que combinan distintos tonos oscuros, se realiza todo el plano medio. El apunte, a través del gesto en la acuarela, es ideal para experimentar y extraer nuevas ideas del proceso creativo. Los útiles de trabajo de un acuarelista pueden constituir un bodegón idóneo para realizar un trabajo gestual con la acuarela. Como en anteriores ejercicios, la primera tarea consiste en esquematizar con unas pocas líneas las formas de los objetos para después proceder a la aplicación del color. La primera parte de este trabajo, como se ha podido apreciar, se ha desarrollado de una forma muy directa y gestual. Así, la construcción de los diferentes elementos se ha dibujado tan solo con las líneas principales. Con el dibujo ya definido, se empieza ahora la segunda parte de este trabajo. Los colores con los que se trabaja son puros y densos, precisamente para plasmar el colorido de la caja paleta. Con una pincelada muy directa en color negro, se dibujan y oscurecen las zonas más densas. Cargando el pincel con más agua, el color negro se convierte en gris. Con una mezcla de carmín, rojo y marrón, se plantea el fondo reservando las zonas que deben ocupar los distintos elementos. Con un tono más oscuro, se representan las sombras de la tela. Con el mismo color del fondo ligeramente aclarado y combinado con reservas de blanco, se realiza el bote. Con un pincel más fino, se resuelven los detalles. Ahora es el momento de trabajar los pinceles, cuyos mangos se solucionan con una mezcla de azul, verde y carmín. Como se puede observar, las virolas se dibujan casi en blanco.
Para los mechones se utiliza un ocre muy claro. Con una mezcla de azul y marrón y utilizando un pincel más grande, se pintan los rollos de papel. Para los tubos se utiliza un pincel fino con el que se aplican unas manchas de colores intensos. Un gris azulado ayuda a concretar y definir los detalles de los tubos. La caja paleta también se trabaja con colores intensos que reproducen los propios de la acuarela. En la zona de mezclas se aplica un degradado. La caja se acaba con tonalidades de gris. Tanto en la caja paleta como en los tubos, el blanco tiene un gran protagonismo. Con unos pequeños toques se termina el cuadro. Se considera importante hacer un breve y rápido repaso de los conceptos más relevantes de la práctica. La mancha permite a través del trazo un acercamiento al dibujo con formas más complejas que la línea. La síntesis de la forma de los objetos se consigue obviando los detalles. La tendencia de la acuarela hacia la mancha plantea un tipo de trabajo rápido e intuitivo. El trabajo sobre húmedo hace necesario un control sobre las zonas de reserva y sobre la humedad del papel antes de aplicar nuevos colores. Óleo. Veladuras. Uno de los grandes recursos que permite la pintura al óleo es la veladura. Esta técnica, que acompaña al óleo desde su aparición en los Países Bajos, consiste en crear sobre el cuadro sutiles transparencias de color que modifican la luz y armonizan el cromatismo de la obra. Los grandes pintores renacentistas como Rafael, Tiziano y el Giorgione la utilizaron ampliamente en sus mejores obras para crear atmósferas llenas de gran belleza y plasticidad. En la técnica de la veladura se utilizan los mismos materiales y útiles de trabajo que en el desarrollo de un cuadro al óleo. En el equipo de trabajo se incluye también un recipiente de color blanco que sirve para realizar con precisión el color con el que se desea velar. A partir del modelo de una simple manzana, se van a experimentar las distintas posibilidades que ofrece la técnica de la veladura. Como en cualquier técnica al óleo, los primeros colores que se aplican deben ser siempre algo aguarrasados. A medida que se incorpora una nueva capa de color, se le añade un poco más de aceite de linaza que a la anterior. Con una tonalidad de azul oscuro, se pinta la sombra que proyecta la manzana.
Después de pintar los colores iniciales se debe abandonar la obra durante unos días para que la pintura se seque. De lo contrario, al aplicar la veladura se produciría una mezcla en lugar de una superposición de color. Una vez seca la pintura de la manzana, se prepara en el plato un azul cobalto diluido. Con este color se pinta en primer lugar el fondo. Este mismo azul sirve también para aplicar una veladura en el oscuro de la manzana. Para corregir las zonas de sombra de la derecha de la fruta, se aplica una veladura rojiza con la que se obtiene un tono medio. En la parte superior de la manzana se establecen los puntos de luz con impactos directos de ocre y posteriormente de blanco. Se corrige la iluminación de la manzana con una veladura muy transparente con la que se resuelve su volumen. Con una veladura muy clara se repasa el fondo y se pinta el mantel. Con estas veladuras se ha conseguido un efecto denso de profundidad que enriquece los tonos oscuros. Para la siguiente práctica se toma como modelo la lámina de un pájaro, el martín pescador, cuyo plumaje va a permitir desarrollar un ejercicio lleno de cromatismo y viveza. El encaje del pájaro se realiza directamente con óleo, en este caso de color gris. Luego, con un pincel más grueso y aguarrasado, se pinta todo el fondo del cuadro, recortando al mismo tiempo la forma del animal y la rama sobre la que se ha posado. Los colores con los que se pinta el plumaje son muy luminosos. Para la cabeza se utiliza un rojo cadmio que luego se degrada hacia el amarillo en la zona del vientre. Con una mezcla muy aguarrasada de azul y cadmio se pinta el ala. Con marrón, carmín y azul se realiza una mezcla oscura con la cual se intensifica el color del fondo. Este fondo servirá de base para el posterior trabajo con veladuras. Mientras se espera a que el fondo se seque, se trabaja la rama con diferentes tonos de ocre.
Ahora, con una veladura en tonos verde y ocre, se dibujan las hojas del árbol y se matizan los tonos del fondo. Con unos toques de blanco se ultiman el ojo y el plumaje. Como se ha visto, con esta técnica se pueden crear efectos atmosféricos, unificar zonas o realizar transparencias. El juego de contrastes entre formas y colores que ofrecen los distintos fondos y el elemento de este bodegón resulta excelente para trabajar el uso del color y la elaboración de veladuras. Se inicia este ejercicio con la realización de una mezcla oscura con negro, carmín y ocre. Con este tono ligeramente aguarrasado se cubre el fondo y a la vez se recortan las formas más luminosas del bodegón, en este caso la pera y el mantel sobre el que se apoya. Se prepara ahora una veladura con azul de Prusia casi transparente. Con este color se interviene en el mantel aplicando la veladura que se dejará secar totalmente. Mientras la veladura se seca, se inicia el modelado de la pera con tonos amarillentos y verdosos. En el lado oscuro del mantel se aporta una nueva veladura de tono cálido que establece un fuerte contraste con la luminosidad de la zona superior. En toda la zona iluminada del mantel se practican unas pinceladas alargadas y horizontales con una mezcla de blanco y ocre. Con una tonalidad pardusca se dibuja también la sombra que proyecta la pera. Con amarillo, blanco y una pizca de verde se retoma la pera para realizar su valoración. Se pinta también el rabo de la fruta con un tono más oscuro de la misma gama cromática. En el plato blanco se mezclan rojo y ocre para crear una nueva veladura. Esta veladura se aplica sobre el fondo ya seco, con lo que se aporta un matiz cálido al tono oscuro inferior y se modelan sutilmente los pliegues de la tela. Antes de finalizar esta práctica, se hace un breve repaso de los puntos más importantes de la técnica de la veladura. Una veladura es una capa de color casi transparente que modifica el tono o el color de las capas inferiores cuando éstas están secas. Sobre los colores oscuros se pueden pintar veladuras que modifican el tono. Sobre un color claro, cualquier color transparente afecta a su luminosidad. Se pueden alternar los colores transparentes sobre colores opacos todavía frescos, siempre y cuando no se mezclen entre sí.
Técnicas varias, pastel y óleo, técnica mixta. El afán de investigación o bien la búsqueda de un estilo propio ha llevado a grandes maestros como Edvard Munch o el mismo Paul Klee a experimentar con todo tipo de técnicas. Una de las más efectistas y que se muestra en estas obras es la que combina el pastel y el óleo. Aunque el pastel es un medio seco y el óleo es un medio graso, ambos procedimientos pictóricos se complementan e integran perfectamente, creando efectos de gran viveza. Los útiles con los que se va a trabajar esta técnica mixta son los mismos que se han venido utilizando para trabajar con el óleo y también con el pastel. Por tratarse de una técnica mixta, se hace hincapié en que los materiales que se utilicen han de ser de buena calidad. De lo contrario, la mezcla de ambos medios produciría resultados plásticos muy pobres. En la siguiente propuesta, el modelo es un ramo de rosas, las cuales se dibujan con pastel de una forma rápida y un tanto esquemática. El dibujo que se realiza con pastel sirve a modo de encaje del modelo, que se desarrollará con óleo. Dado que en el óleo se debe pintar siempre graso sobre magro, se aplica ahora esta premisa y tras mojar el pincel en esencia de trementina, se escurre y se lleva hasta la tela. Bastan unos pocos movimientos para arrastrar parte del pastel con el que se han dibujado las flores. Como se puede observar, la fusión del pastel es inmediata. Se aprovecha la transparencia que se ha creado para pintar con ella el fondo de la tela. Una vez manchado el fondo con el pincel aguarrasado, se retoma el pastel para perfeccionar el trabajo de las flores con trazos directos y vigorosos. Hasta aquí se ha trabajado con el pastel. A partir de ahora y hasta el final, se continuará con óleo. Con un rojo oscuro se trabaja el volumen de las flores. Con un verde oscuro matizado con amarillo se realizan las zonas de sombra de las hojas. Con óleo muy aguarrasado se dan unas pinceladas muy sueltas al fondo. Como el trazo con el pastel se ha realizado de un modo gestual, el contraste entre ambas técnicas ha quedado muy acentuado. En esta ocasión se toma como modelo un paisaje de montaña con el que se experimentará un procedimiento totalmente distinto como es la pintura de pastel sobre el óleo. Con el pincel impregnado con óleo de color azul se esbozan las líneas fundamentales del paisaje. Ahora se toma el pincel aguarrasado y se mancha todo el cuadro con las tonalidades adecuadas para cada elemento, según el modelo. Para realizar el cielo se utiliza un pincel más grueso. Sobre la superficie recién manchada se empieza el trabajo con el pastel.
Esta intervención se realiza con bastante presión para que el pastel se funda con la capa aguarrasada inferior y se pueda pintar con fluidez. Se pinta la zona inferior del cuadro con distintas tonalidades. Esta acción se realiza a base de fuertes y directos impactos que definen una determinada textura. Con óleo denso se trabajan algunas pequeñas zonas y se resuelven los últimos detalles. La cualidad de transparencia que permite el pastel, unida a la plasticidad y versatilidad del óleo, hacen de esta técnica una de las más ricas en recursos creativos. Las flores, por su colorido y contraste, permiten desarrollar diferentes tratamientos tanto con el color como con la mancha. En el primer esbozo se aplica el óleo aguarrasado con el pincel casi seco, poniendo especial cuidado en no embadurnar el cuadro. De esta forma, se podrá aplicar posteriormente el pastel sin que todavía se produzca la fusión. Una vez realizado el esbozo, ya se puede proceder a manchar las hojas y las flores utilizando los tonos y colores del modelo. Cuando se combinan el óleo y el pastel, debe evitarse empastar todas las zonas con óleo para no restar importancia al pastel. Se utiliza ahora un tono bastante neutro para manchar el fondo con el pincel aguarrasado. Llegados a esta fase, se interrumpe el trabajo con óleo para iniciar el uso del pastel. Con la punta viva del pastel se dibujan los perfiles de las flores y algunos de sus detalles, como por ejemplo los pétalos. Antes de terminar el trabajo con el pastel, se insiste en el fondo para ajustar su tonalidad de color. En la fase final del ejercicio se realizan algunos detalles con óleo. Con unas pinceladas se arrastra parte del color del pastel y se mezcla con el óleo directamente sobre el cuadro. Por último, a fin de reducir la intensidad del fondo, se aplica un trapo impregnado con esencia de trementina. Es importante destacar los puntos más importantes de esta técnica. El pastel y el óleo se combinan y complementan a la perfección. Las primeras capas de óleo siempre deben ser fluidas y aguarrasadas para permitir una mejor incorporación del pastel. Cuando se trabaja con esta técnica mixta, deben combinarse el óleo y el pastel sin dar prioridad a ninguno de ellos.